Señor, ¿verdad? Y gracias al pastor que, como todos los hermanos que pasan acá, lo manifiestan de que nos permite y nos da esa facilidad de que ejercitemos el predicar y el dar la palabra del Señor para formarnos, ¿verdad? Como decía el apóstol Pablo en su momento que teníamos que formar discípulos, Jesucristo. Entonces, perdón, Jesucristo. Entonces, es una bendición a las personas, a los hermanos nuevos, bienvenidos. Estamos contentos todos de que ustedes estén acá compartiendo con nosotros, ¿verdad? Dios los bendiga. Entonces, como dijo el pastor, nos gozamos con ustedes, nos gozamos con todos los hermanos. Y en este momento, pues aprovecho para pedirles que oren por nosotros para nuestro viaje que tenemos allá a Guatemala, amados hermanos, de que obviamente somos embajadores de Cristo, ¿verdad? Pero también vamos a representar la iglesia, que oren por nosotros para que el Señor se manifieste. No para que la gloria sea de nosotros, obviamente, porque lo sabemos que la gloria siempre va a ser del Señor, ¿verdad? Entonces, que oren para que el Señor haga grandes cosas y que muchas almas puedan venir a través de su presencia, porque esto se trata, todo lo que se hace solo es pensando en almas. Entonces, gloria a ti, Señor. Entonces voy a dar una pequeña oración para que el Señor me use, como dijo el pastor. Padre, Señor Dios de justicia, yo te doy gracias, Señor Dios de la gloria, porque tú eres poderoso, Señor Dios santo de alabanza, porque en tu infinita misericordia, Señor, tú nos escogiste a cada uno de los que estamos acá, Señor, y nos da la oportunidad de la salvación, Señor Dios santo de gloria. Oh Padre bendito, Dios de justicia, yo te pido que tú uses mis labios, que tú me uses, Señor, Padre mío, y que cada palabra, Señor, que salga de mi boca, Señor, penetre en lo profundo de los corazones de los hermanos que están acá y de las personas, Señor Dios de justicia. Que sea el Espíritu Santo rearguyendo, Señor Dios de la gloria. Que seas tú, Señor, obrando, Señor Dios de justicia, porque tu palabra dice que ninguna de ellas volverá vacía, Señor. Ninguna palabra viene vacía, Señor Dios de alabanza, Señor. Padre mío, yo te pido por cada hermano de los que están acá, Señor, prepara los corazones, Dios de justicia. Prepara el terreno, Señor, Dios de alabanza. Y que todos salgamos llenos de ti, Señor, esta noche, Señor, por impartición del Espíritu Santo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor, bendito Dios de justicia. Bendito sea su santo nombre. Amados hermanos, la predica que yo preparaba le puse por nombre Los frutos de un cristiano. Y yo quiero que en este momento cada uno tome en su mente 5 segunditos para preguntarse cómo son los frutos o qué son los frutos de un cristiano. Jesucristo en su momento y los apóstoles nombraron 9 frutos, ¿verdad? Que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, bondanza. Pero la palabra también nos dice que todo lo que nosotros hagamos, que toda acción que nosotros emprendamos son frutos. Los frutos pueden ser buenos o pueden ser malos, ¿verdad? Entonces yo quiero que me acompañen esta hermosa noche a Mateo 3 del 1 al 11. Cuando lo tengan me dicen amén. Gloria al Señor, bendito sea tu nombre, Señor Dios de justicia. ¿Lo tienen? Amén. Amén. Gloria a ti, Señor. Dice así. Esa fue la predicación de Juan el Bautista, ¿verdad? En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz de aquel que clama en el desierto, preparad el camino del Señor y enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre, y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por, por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver a él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo, que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen... Acá me quiero resaltar, hermanos. Y por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento,
pero el que viene, arrepentimiento hasta el 11, ahí. Leí un poquito para que nosotros entendiéramos el contexto, hermano. Yo quería enfocarme en lo que era Mateo 1:10, ¿verdad? Perdón, 3:10, que la palabra dice que todo aquel que no da buen fruto será cortado y echado al infierno, al fuego, ¿verdad? Eso es como, la palabra nos da a entender ahí que prácticamente es el infierno. La palabra nos nombra a nosotros como árboles, como frutos son las cosas que todos nosotros hacemos. Entonces todo mundo como cristiano dice, predica y cree ser salvo. Tenemos que entender lo que son los frutos, amados hermanos, y que nos cuestionemos en nuestras mentes y en nuestras conciencias para que entendamos de verdad cuál es la salvación de Jesucristo. Y yo quiero decirles algo, hermano. La palabra bien dice que no, nuestra salvación no es por obras. Lo tenemos claro, ¿verdad? Yo sé que nosotros lo tenemos claro, que nuestra salvación no es de gloria, no es por obras para que nadie se vaya a gloriar delante del Señor y cuando estemos en el cielo digamos, oh no, yo me salvé porque hice esto y le llevemos nuestra lista al Señor. Es verdad, la fe no es por obras, pero les digo una cosa, hermanos, si nosotros no hacemos obras, tampoco somos salvos. ¿Por qué? Porque las obras de nosotros son las acciones que reflejan nuestro convertimiento a Jesucristo. Las obras que nosotros hagamos es el reflejo de la relación que usted tenga con Jesucristo. Es el reflejo de la relación que lo que indica ese renacer que usted tuvo en el momento que usted aceptó a Jesucristo como su Salvador, como aquel ser amo y Señor de su vida, porque la palabra nos dice que nosotros fuimos llamados a ser siervos. Quiero ahorita que busquemos Gálatas, yo sé que nosotros lo sabemos, Gálatas 5, 22 y 23. Cuando lo tengan me dicen amén. Bendito sea su nombre, Señor Dios de gloria. Oh, ¿alguien lo tiene? Gálatas 5, 22 y 23, por favor. ¿Lo puede leer, pastor? En este momento lo puse mal. Ok, amados hermanos, porque Jesucristo dice que contra estos 9 dones, como lo dice la palabra, contra esos no hay ley. No es que no haya ley contra nosotros, porque contra nosotros hay ley, amados hermanos. Yo le digo una cosa, si usted mata a alguien, ¿usted es salvo? No, no es salvo, la palabra dice no matar. Eso hace parte de los 10 mandamientos, ¿verdad? Pero entonces Jesucristo, ¿por qué dice que contra estas cosas no hay ley? Porque cuando usted tiene amor, usted no va a matar a nadie, ¿verdad? Cuando usted tiene un gozo en su corazón, la palabra dice que si alguien en Mateo 5:22 creo que dice que si alguien se enoja contra su hermano es digno, ya es echado al infierno. Que si uno tiene enojo en el corazón contra su hermano y le dice fatuo, uno se va para el infierno. La palabra lo dice así específicamente. Jesucristo, si ustedes lo quieren, lo pueden meditar en sus casas y así lo dice. Que si alguien se enoja contra su hermano, que si alguien le dice fatuo, ya es digno de juicio y es digno de ir al fuego eterno. Porque la palabra nos dice que sin santidad nadie verá a Dios. Entonces, si yo tengo el amor, el gozo, la paz y la benignidad, amados hermanos, pues esta ley de que, porque eso hace parte de una de las 600 leyes que tenía el pueblo de Israel, el enojo. Entonces, si yo tengo estos 9 dones, esa ley ya no me va a atacar porque no hay por dónde. Amén, amados hermanos, eso es lo que Jesucristo nos quiere decir, que ahí se cumple la ley. Porque cuando nosotros tenemos esto, las 600 y pico de leyes que Jesucristo, que el Señor le había implantado al pueblo de Israel, si ellos hubieran tenido esos 9 dones, se hubieran enfocado en esos 9 dones, ninguna de estas, en las otras cosas, ellos hubieran fallado en la ley. La ley prácticamente está para que
el hombre reconociera en su corazón que sin Jesucristo no vamos a poder ser salvos, amados hermanos, para que el hombre a través de las escrituras y de los diferentes pasajes bíblicos entendiéramos que si no es a través de Jesucristo y del Espíritu Santo, no va a llegar a esa salvación. Pero, amados hermanos, la palabra nos exhorta y nos dice que tenemos que tener frutos, porque mucha gente dice, oh sí, porque yo le he predicado a muchas personas y les digo, inclusive hoy, ayer hablaba con un hermano del trabajo, él es cristiano, y yo le decía, bueno, pero las obras de salir y esto, y me decía, pero es que Andrés, usted sabe que nosotros no somos salvos por las obras, y yo les explicaba lo mismo que a ustedes. Nosotros, yo sé que si por las obras no somos salvos, pero la palabra dice que nosotros tenemos que traer frutos, que nosotros somos siervos. Es imposible que nosotros tengamos esa salvación de nuestro Señor Jesucristo y no llevemos esa verdad y no sirvamos y no traigamos esos frutos de mansedumbre, de bondad, de paciencia, sabiendo que tenemos esa salvación tan grande, amados hermanos. Yo quiero que vayamos a Mateo 7 del 15 al 20. Señor, bendito sea su nombre, Señor Dios de la gloria. Mateo 7 del 15 al 20. ¿Lo tienen? Ok. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol que da buenos frutos, pero todo árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Entonces, amados hermanos, el Señor nos exhorta en cada parte de la Biblia que nosotros tenemos que dar frutos. ¿Qué son frutos para que nosotros los entendamos? Como ya se los dije, frutos son todas acciones, toda acción que usted emprende. Miren, amado hermano, cuando usted le responde mal o los niños que están acá que me escuchan, le responden mal a la mamita, al papito, eso es un fruto de lo que hay en su corazón. Cuando usted es impaciente, cuando usted está manejando afuera y se desespera y se le toca la bocina, usted devuelve otra vez la bocina y les pita a ellos, eso es un fruto que hay en su corazón. Por ese fruto se conoce la espiritualidad en la que usted está. ¿Sí me entiende? Porque acá nosotros todos, como lo dice nuestro pastor y lo dicen muchos hermanos, aquí todo el mundo somos santos y estamos en qué pasividad con el Señor. Pero por fuera, cada persona a la cual sepa que nosotros somos cristianos, nos va a medir por medio de los frutos. Nos van a medir por medio de los frutos. Es por eso que nosotros tenemos que tener tan presente, amados hermanos, y no arraigarnos solo a una partecita de que, por los frutos... por los frutos no somos salvos, sí, somos salvos por gracia, pero los frutos son el reflejo de que tenemos a Jesucristo en los corazones. Si ustedes se ponen a enfocar y se ponen a escudriñar la palabra, amados hermanos, si usted no tiene frutos prácticamente no es salvo. Con frutos, por los frutos no somos salvos, pero si no los tenemos, eso tampoco somos salvos. Entonces tenemos que entender eso, amados hermanos. La palabra nos dice en primera de Santiago, en Santiago 27, ¿cuál es la verdadera religión? Yo sé que muchos acá venimos y alabamos al Señor y eso está bien porque nosotros tenemos que estar encendidos. Salmo 100 nos dice que nosotros tenemos que entrar por sus atrios con acción de gracias, con alabanza, amados hermanos. Pablo nos dice en el Nuevo Testamento que nosotros tenemos que congregarnos. Todo eso está muy bien porque la palabra dice que en la unanimidad está el vencer. Mucha gente dice, amados hermanos, bueno, porque en estos tiempos, no sé, el Espíritu Santo no baja y hace que la gente hable lenguas como lo hizo en la iglesia primitiva. Mucha gente dice, pero ¿por qué la gente no se ven esos milagros que las personas, la sombra de Pedro sanaba a las personas, que la gente se convertía, que habían tantas cosas, amados hermanos, que el que pecaba de una vez se moría en el templo de la iglesia? ¿Por qué no pasan todas estas cosas con las que Jesucristo reargüía a la iglesia, amados hermanos? Amados hermanos, porque a la iglesia le falta unanimidad. ¿Qué pasa? Que la oración, amados hermanos, es como un arma. La oración es un arma que usted tiene contra el enemigo, porque la palabra dice
La palabra dice en Efesios 6 del 10 al 18 que esta es la forma de vencer, amados hermanos, que a través de la oración, porque todo es espiritual y lo que usted confiesa con la boca, usted ata o desata en los cielos, amados hermanos. Entonces, ¿qué pasa, amados hermanos? Que las tinieblas son poderosas y muchas veces nosotros ignoramos esto y nosotros no lo entendemos porque la ventaja, no ventaja, pero algo poderoso del enemigo es que él nos puede ver a nosotros y nosotros solo tenemos que caminar por fe, amados hermanos. Por eso es que nosotros tenemos que estar tan conectados con la palabra. Por eso es que nosotros tenemos que estar tan en el Espíritu, amados hermanos, porque muchas veces el diablo, el enemigo, lo va a atacar a usted y usted ni siquiera va a poder discernir cómo el diablo destruyó, robó su fe. Porque muchas veces nosotros decimos, oh, el enemigo viene a robar, matar y destruir. Nosotros lo miramos de una forma literal. Sí, claro, viene de una forma literal, viene, destruye, arma guerras. Pero el enemigo viene a su persona a robarle la fe, a robarle el gozo y a que usted no tenga frutos. Amado hermano, si usted no tiene frutos en este momento, si usted no está dando frutos dignos de salvación, si usted no está dando frutos dignos de arrepentimiento, el enemigo le está ganando la batalla. Le estoy hablando a los hermanos que conocen la palabra. Los que no conocen de Jesucristo, el Señor trata con ellos, el Señor trata con nosotros de acuerdo a nuestras conciencias, amados hermanos. Pero le estoy hablando a la iglesia, a la gente madura, a la gente que conocemos. El Señor está tratando con usted, pero el Señor quiere que de ahora en adelante nosotros tengamos frutos. Mire qué bonito las acciones que nosotros tenemos los domingos, lo que ahorita vamos a hacer este domingo, de ir a visitar. Yo me siento tan gozoso, hermano, a mí me da mucha felicidad eso, porque muchas veces uno no tiene el momento o ese tiempo para servirle al Señor. Pero amados hermanos, yo los quiero invitar a todos que hagamos un esfuerzo, a que mostremos esos frutos dignos de arrepentimiento. Yo quiero que ustedes se escudriñen en sus corazones. La palabra dice, amados hermanos, que todos nosotros los que estamos acá, los que aceptamos a Jesucristo, Él nos llamó siervos, ¿verdad? Nosotros somos siervos. Cuando Jesucristo sacó al pueblo de Israel, porque Jesucristo, para que ustedes entiendan, Israel, el pueblo de Jesucristo, no nació en libertad. No es como cualquier país que nació de la nada, no. Israel nació siendo cautivo, amados hermanos, a través de Josué, a través de Abraham, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Del nieto de Abraham, en este momento se me escapa el nombre. Entonces, ¿qué pasó? Que Israel era cautivo. Cuando usted estaba en el mundo, amados hermanos, usted también era cautivo. Acordémonos que la palabra en el Nuevo Testamento tipifica lo que es Egipto. El mundo tipifica lo que es Egipto. Israel tipifica lo que es la iglesia. La palabra siempre, amados hermanos, está por significados para que nosotros entendamos. Cuando Israel huyó del pueblo de Egipto, fueron atacados por los amalecitas. Los amalecitas fueron vencidos tiempos después. Fueron todos muertos. Pero en su momento, no me acuerdo, un profeta dijo, Amalet, maldito seas, y ahora tú siempre tendrás batallas con Israel de generación en generación. La palabra nos quiere decir en ese momento que las batallas de ahí en adelante ya iban a ser espirituales. ¿Verdad, amados hermanos? Entonces entendamos esto, que Israel, siendo un pueblo cautivo, él se liberó de Egipto para que le fueran a servir a Jehová. Cuando cuando Dios les dice en su momento, yo los liberaré para que y ustedes me servirán a mí. Y Moisés va y le dice al faraón, Señor, déjanos ir para que le sirvamos a nuestro Dios. Así lo mismo pasa con nosotros, amados hermanos. Nosotros estábamos esclavos del mundo porque nosotros no entendíamos, el pecado nos esclaviza y el pecado es una esclavitud del hombre por la cual nosotros no lo entendemos. Pero la palabra nos dice que todo mundo es esclavo del pecado. Pero cuando Jesucristo nos libera, al igual que en su momento hizo con Israel, ahora lo está haciendo con la Israel espiritual que somos nosotros, nos libera para que fuéramos siervos. Ahora, siervo significa servir, ¿verdad? Y yo le pregunto a cada uno, ¿qué tanto usted le sirve al Señor? Ahora, si usted compara eso con los frutos, es lo mismo, paralelo. Los frutos prácticamente es servicio también. Obviamente, la diferencia es que en los frutos ya mide lo que son sus actitudes como cristiano, amado hermano. Los frutos mide
la forma de vivir, mide sus gestos. Una mala cara, una cara arrugada que usted le haga a su mamá, que usted haga en la calle, es un fruto. Y por ese fruto usted es medido, amado hermano. Por ese fruto una persona que sabe que usted es cristiano lo va a medir o lo va a juzgar. Porque tenemos que entender que a nosotros nos miran con lupa las personas o familiares que nos conocen, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, nosotros estamos obligados a llevar frutos dignos de arrepentimiento, amados hermanos. Para que entendamos, nosotros tenemos que ser siervos también, amados hermanos. Los frutos, miren, Santiago 1:27, quiero que vayamos allá, amados hermanos. Ok, Santiago 1:27, amados hermanos, dice así: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Eh, cuando, añadiendo a esto, amados hermanos, cuando Juan el Bautista estaba predicando, él empezó a predicar de los frutos dignos de arrepentimiento, y si ustedes notan y escudriñan en sus casas, él no predicó y no empezó a predicar a los frutos cuando había gente ahí regular, cuando había gente pues inconversa, ¿verdad? Cuando él empezó a predicar de los frutos dignos de arrepentimiento, fue cuando llegaron los saduceos y los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Los fariseos eran los estudiosos del tiempo, de la época, ¿verdad? Ahí estaban los rabines más importantes, estaban las escuelas de judíos más importantes, eran los estudiosos de la ley y los que hacían junto al sacerdote y junto a las altas autoridades de Israel, los que hacían cumplir las leyes y toda esta situación. Los saduceos, ¿quién eran? Otra religión, eran en contra de los fariseos, pero ¿qué pasaba con los saduceos? Los saduceos no creían en la vida eterna, no creían en el cielo. Entonces por eso fue que una vez un saduceo le dijo: oh Señor, en el cielo si un varón que tuvo 7 mujeres, ¿con cuál de ellas se va a quedar? Porque él lo hacía para probarlo, porque él sabía y él no creía en la vida eterna. Por eso es que Jesucristo le dice: tú no sabes de la palabra, tú estás mal, porque en el cielo ni se casan, ni es de comida, ni nada de eso. Entonces esto nos muestra cómo era esa religión de los saduceos. Entonces cuando Juan el Bautista estaba predicando, él estaba predicando a todas las personas que vinieran y se bautizaran al Señor, ¿verdad? Que vinieran y se bautizaran y que dejaran todo lo malo. Pero cuando él empezó a venir, cuando llegaron los saduceos y llegaron los fariseos, él les empezó a llamar generación de víboras, que hicieran frutos dignos de arrepentimiento. Entonces en este tiempo es lo mismo, amados hermanos. La palabra está exhortando acá, como ahorita estábamos leyendo, que nosotros tenemos que medir que esas personas, como lo decían en Mateo 7 del 15 al 20, que nosotros tenemos que guardarnos de aquellas personas que por el fruto las vamos a conocer. Miren, amados hermanos, yo no sé las personas nuevas que tanto conozcan de la palabra, pero por el fruto usted conoce las personas, porque acá en el altar muchas personas hablan tan bonito y gente que se sabe expresar y habla muy bonito, pero amados hermanos, por el fruto, por la forma emprendedora de esa persona para servir a otros, de esa forma usted va a conocer a un pastor, amados hermanos. ¿Sí me entiende? De esa forma usted conoce a un pastor, de esa forma usted mide a un profeta, de esa forma usted mide a un apóstol. Entonces tenemos que entender que por los frutos vamos a conocer. Miren, algo no es por, como lo decimos nosotros, no es como por Lambert ni nada, pero algo que a mí me gusta de acá, amados hermanos, es que el pastor nos impulsa mucho a que servir. Amados amigos, quizás los que no han ido, los hermanos que no han ido, están invitados el domingo. Miren, está bonito cuando vamos, nos reunimos con los viejitos. Esos viejitos nos ponen tanto cuidado, amados hermanos. ¿Por qué? Porque los viejitos ya están quizás en ya saben que ya está cerquita de su reunión con el Señor prácticamente. Entonces, ¿qué pasa, amados hermanos? Su corazoncito, ellos nadie los va a visitar, nadie va por ellos, nadie les presta el tiempo. Amados hermanos, entonces esas personas cuando llegamos nosotros nos ven como alguien, como un héroe que les brinda ese amor, ese tiempo. Y la palabra nos dice que de visitar a los ancianos, amados hermanos, y eso es un fruto. Entonces, pero yo lo que quiero es, yo le decía al Señor, yo quiero dejar claro en su conciencia
yo quiero dejar claro en su conciencia, amado hermano, ¿usted es siervo de Dios? Amado hermano, miren, ahí radica la salvación. ¿Qué tanto usted le sirve al Señor? ¿Cuánto tiempo usted dedica para el Señor? Esta semana usted tuvo fruto de predicarle a alguien, de hablarle a aquella persona extraña que pasó por la calle y quizás usted lo sintió en su corazón, de decirle a aquella persona que Cristo lo amaba y quería darle salvación. Yo sé que muchas veces el temor viene a nuestros corazones y a veces el enemigo usa eso, amados hermanos. Pero nosotros tenemos que tener frutos dignos de arrepentimiento. Nosotros tenemos que ser como el apóstol Pablo, que él en donde quiera él predicaba la palabra, amados hermanos, ¿verdad? Entonces necesitamos que nosotros tengamos en el corazón y que ustedes escudriñen su corazón y que pongan en este momento su forma diaria de vivir, su forma diaria de actuar y midan cuántos frutos tienen. Porque, amados, la palabra dice que el que no da frutos va a ser cortado. Prácticamente la palabra nos revela ahí que por los frutos no vamos a ser salvos, amados hermanos. Tenemos que servir. Vamos a Mateo 3:8. Oh, frutos dignos de arrepentimiento. Vamos a leer. Gloria a ti, Señor. Bendito seas tú, Señor Dios de justicia. Santo Rey, Dios de alabanza, Señor. Mateo 3:8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, amados hermanos. No penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que aún Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. ¿Qué pasaba, amados hermanos? ¿Por qué Juan el Bautista les decía así? Porque ellos, el pueblo judío en ese tiempo, se estaba convirtiendo en un Israel idólatra. Ellos decían, al Abraham tenemos por padre, ¿verdad? Entonces ellos miraban lo que era la ley, porque los judíos, Israel, ellos tienen la ley de la palabra y la ley hablada. La ley hablada creo que son 600 leyes que ellos tienen. Entonces ellos se fijaban mucho en cosas como lavarse las manos, que son ley de parte de ellos, lo cual está bien, cuida la salud y todo eso. Pero ¿qué pasaba? Que ellos estaban mirando ya mucho al hombre. Está bien que aprendan de Abraham porque Abraham fue un siervo del Señor, de la cual Dios levantó a lo que fue Israel, ¿verdad? Después de Isaac y después de Jacob, que fue años después fue cuando Moisés sacó a ese pueblo que nació de los lomos de ellos en Egipto. Entonces, ¿qué pasa, amados hermanos? Que en esos tiempos ese pueblo se estaba volviendo prácticamente idólatra y estaba poniendo sus ojos en los que escribieron la palabra, pero los estaban quitando de aquel que les dio la palabra a ellos para que la plasmaran en las hojas de la Biblia, ¿verdad, amados hermanos? Entonces nosotros tenemos que entender eso también. Mateo 12:33. Por el árbol se conoce al fruto. Cuando lo tengan, digan amén, amados hermanos. O haced el árbol bueno y fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Amados hermanos, nosotros no podemos decir de que quizás nosotros venimos y tenemos un buen carácter delante de las personas, quizás no, pero nosotros mentimos. Uno no puede decir, amados hermanos, de que por dentro su corazón está lleno de pureza y de bondad, cuando usted está mintiendo, cuando usted está robando en su compañía o en los taxes o en cualquier otra situación, amados hermanos. O cuando usted está peleando, usted en la calle no soporta que alguien le hable ni lo mire mal o le toque la bocina, otra vez lo repito, amados hermanos. Entonces, uno no puede decir que usted está lleno de paz y que uno es un verdadero cristiano lleno de frutos cuando todas estas cosas resaltan en el exterior de uno, amados hermanos. Lo exterior que nosotros nos sale es una consecuencia o es un reflejo de lo que hay en nuestro interior, amados hermanos. Todo es paralelo, ¿sí me entienden? Entonces tenemos que tener los frutos. Aquí nosotros quizás no nos conocemos, nos conocemos, claro, en la iglesia y todo, pero no sabemos nuestra vida cotidiana. Pero si nosotros nos conviviéramos
y en una casa grande donde estuviéramos todos nosotros acá, el tiempo revelaría quiénes somos por nuestros frutos, por nuestras acciones. Si el hermanito se levanta con cara, como dicen en Colombia, cara de 38, cara de enojado, es un fruto, ¿sí me entiende? Si la persona no aguanta que le digan nada, que es orgullosa, no le aguanta que la manden a algo porque ya de una vez se revela, es un fruto de orgullo que hay en el corazón. Y quizás acá en la iglesia vino y se expresó muy bonito, pero entonces son frutos que revelan la persona que usted es. Los frutos, como ya se lo dije, amados hermanos, los frutos son las acciones. Por esas acciones, Dios prácticamente va a medir y a juzgar su espiritualidad. Por esas acciones, amados hermanos. Porque la palabra dice que cuando estemos allá llegando al cielo, Mateo 25:31 creo que lo dice, no estoy seguro. Jesucristo le dirá, buen siervo y fiel, buen siervo y fiel. En lo mucho me fuiste fiel. No, esa no es. Sí, pero esa no es. Dice, y entonces el Señor dice, ya me acordé, el Señor dice ahí, entonces diría a mi siervo, me fuiste a visitar, fuiste a la cárcel, me hiciste bien, fuiste cuando yo era preso. Y muchos le van a decir, Señor, los justos, estoy hablando de los justos, pero ¿cuándo lo hicimos? Entonces el Señor les va a decir, cuando se lo hicieron a ellos, a mí me lo hiciste. Son frutos, ¿verdad, amados hermanos? Entonces el Señor le dice, entra en el gozo del Señor. Este versículo yo no lo tenía en mi mente, yo no lo había preparado en mi predica, sino que me acordé de él. Entonces, después le dirá a los de la izquierda, les dirá, usted nunca me fue a visitar, nunca, cuando yo estuve desnudo, nunca me cubriste, nunca me diste de comer, y el Señor lo va a mandar al lago de fuego. Es una revelación, amados hermanos, de los frutos. De que los frutos, si nosotros no tenemos frutos, si nosotros no damos fruto, nuestra salvación no va a ser posible. No vamos a ser salvos, amados hermanos. Por eso la palabra nos exhorta de que nosotros tenemos que tener fruto. Y no esperemos para mañana. No esperemos para pasado mañana, amados hermanos. Háganlo el domingo. Que el domingo es la oportunidad perfecta de dar frutos. Pero, amados hermanos, no esperemos en 15 días, una semana, no. Empecemos por lo más pequeño, amados hermanos. Si usted tiene quizás algún amigo en un hospital o una persona conocida, vaya y la visita. Dígale que Jesucristo la ama, que Jesucristo le quiere dar salvación. Miren, yo me he dado cuenta de algo, que en los hospitales o en los ancianatorios, asilos o en las cárceles, las personas son muy atentas a escuchar a las personas. Son muy atentos y propensos a escucharlo a uno. ¿Por qué? Porque están en un momento de aflicción, porque están en un momento en el que no, prácticamente, si se puede decir así, no tienen otra salida. Entonces prácticamente en estos sitios el Señor nos pone las almas en bandeja de plata, amados hermanos. Es tan bonito ir a esos sitios. Entonces tenemos que dar esos frutos y en nuestras conciencias medirnos en nuestros corazones. De verdad, ¿qué tal está nuestra espiritualidad con el Señor? ¿Qué tan cerquita nosotros estamos del Señor? ¿Verdad? Son cosas que el Señor a través de la palabra nos revela y nos incita cada vez a que sigamos por ese camino, amados hermanos. Romanos 6:22. Ok, sí. Con las cinticas del hermano Mario un poquito confundido. Pero no, una bendición, hermano Mario, la cintica. Más fácil buscar la palabra. Romanos 6:22. Dice así: Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Vamos a leer el 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Entonces dice la palabra, esto rectifica, amados hermanos, y esto soporta lo que yo estaba diciendo. Cuando el Señor hizo lo que el Señor está diciendo en este versículo, es exactamente lo que hizo cientos y cientos y cientos de años atrás con el pueblo de Israel, cuando lo liberó de Egipto. Lo liberó para que fueran siervos. Asimismo, la palabra nos revela a través de la luz de la palabra y nos dice que con nosotros en el sentido espiritual hizo lo mismo, para que nosotros fuéramos siervos al igual que Israel. ¿Verdad, amados hermanos? Entonces, más ahora que habéis sido libertados del pecado, o sea que el pecado era como una atadura, una cárcel, en la cual vive cada ser humano, amados hermanos, ¿verdad? Uh, Amén, amén, gloria al Señor. Habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y con el fin la vida eterna. Entonces, amados hermanos, nosotros fuimos libertados para ser siervos. Nosotros una persona antes de ser pastor o antes de ser evangelista, antes de ser un profeta, un apóstol, lo que sea, amados hermanos, antes de tener todos estos títulos, amados hermanos, somos siervos. Antes de que Jesucristo llamara a Abraham, llamó a un siervo. Antes de que Jesucristo llamara a Moisés, llamó a un siervo. Todos estos títulos obviamente el Señor los da para tener un orden en lo que es su curso de la palabra, ¿verdad? Para cumplir las diferentes ramas o las diferentes partes del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Para hacer una identificación, una distinción de lo que es el cuerpo de Cristo, porque el Señor es un Señor de orden. Pero ¿qué pasa, amados hermanos? Antes de tener cualquier título, cualquier nombramiento de estos, nosotros somos siervos. Nosotros somos llamados para servir. Cuando Jesucristo le dio la salvación a usted, Jesucristo le dio la salvación primeramente para libertar su alma, para que nos salváramos de aquella muerte atroz que el mismo ser humano se ganó, ¿verdad? Pero Él nos llamó para que nosotros le sirviéramos. Hay muchas cosas por hacer, amados hermanos, más para las personas cristianas. Hay muchas cosas por hacer para la salvación de los demás. La palabra dice que uno de los frutos, y el fruto prácticamente más importante, es el amor. Jesucristo dice, y en esta sentencia todo se cumple. Se cumplen los otros 9 dones espirituales, se cumplen todos los frutos que usted pueda traer, todo fruto positivo, se cumple todas las 600 o 1000 y pico de leyes que los judíos tengan, se cumplen en el amor. Ahora yo le pregunto a usted, amado hermano, ¿usted tiene amor por la persona, por aquella persona que está en la cárcel? ¿Usted tiene amor por aquella persona que está... Gloria al Señor, bendito sea su nombre. ¿Usted tiene amor por aquella persona que está en la calle, que está en un orfanato, que está en una cárcel? ¿Usted tiene amor por aquel familiar que está en una cárcel? ¿Por aquel familiar que quizás nadie en todo el mundo le dio la espalda? Y quizás usted siendo cristiano, usted tampoco lo va y lo visita. En el amor se cumple todo, amados hermanos, se cumple toda sentencia, todo. Ahí acaba todo. La final de la ley, el fin de la ley, el fin de la palabra, todo termina en el amor. Entonces, ese es el fruto más importante que nosotros tenemos que desarrollar, amados hermanos. El amor. En el amor se cumple todo, amados hermanos. Pero usted por amor, usted no va a insultar al que lo insulta. Usted por amor no le va a tocar la bocina al que le pita en un semáforo, en una luz. Usted por amor no le va a contestar mal a su esposo o a su esposa. Usted por amor no le va a contestar mal a su jefe, porque usted primeramente ama a Jesucristo y usted va a dar ese fruto de mansedumbre. Usted va a dar ese fruto de amor que nada lo va a conmover, amados hermanos. Ahí se va a cumplir todo. Pero tenemos que desarrollar todos estos frutos, amados hermanos. Somos cristianos. Somos personas que la mayoría acá llevamos tiempo en Cristo, mínimo 4 o 5 años. Tenemos que desarrollar todos estos dones, amados hermanos. Tenemos que sacar el tiempito de nuestra semana para servir al prójimo. Aquella persona que lo necesita, amados hermanos. Quiero que vayamos a Levítico 25:55, por favor. El tercer libro de la Biblia, los hermanos que más o menos no lo tengan presente. De atrás hacia adelante.
Gloria a ti, Señor, bendito sea su nombre. Amén, dice así la palabra. Porque mis siervos son los hijos de Israel, son los siervos míos, a los cuales saqué de la tierra de Egipto. Yo Jehová vuestro Dios. Como yo lo decía hace un tiempo, hace un poquito tiempo hacia atrás, amados hermanos, todo lo que pasa en el Nuevo Testamento, Dios lo refleja en un ámbito espiritual. Las batallas que tuvo Israel en el Antiguo Testamento, desde cuando Dios lo hizo nación, que nació cautiva en Egipto, por los diferentes personajes, desde Josué, David, todos esos generales de guerra que eran batallas, las batallas eran tremendas, eran de espada y de sangre. En el Nuevo Testamento Jesucristo nos abre los ojos y nos dice que nuestra batalla ahora va a ser espiritual, con demonios, con criaturas, con seres que están en los segundos cielos que nosotros no podemos ver ni discernir, pero son criaturas que solo se les vence en el espíritu, solo se les vence con la palabra, amados hermanos, ¿verdad? Asimismo, la palabra nos revela que asimismo, como hizo Israel, asimismo nos liberó a nosotros. La esclavitud siempre ha estado, amados hermanos. La esclavitud es algo impuesto por el enemigo. El enemigo vio que el hombre, desde la edad antigua, siempre utilizó la esclavitud para oprimir a las personas. El diablo utilizó la esclavitud para oprimir al mismo Israel. Desde los madianitas, vinieron los caldeos en los tiempos de Nabucodonosor. Después vinieron los egipcios, que fue primero los egipcios que ellos. Siempre el enemigo usó personas, usó imperios para esclavizar a su pueblo. La voluntad del enemigo siempre fue que el pueblo de Jesucristo, que el pueblo de Dios omnipotente fuera esclavo, amados hermanos. ¿Qué pasa? Que en la era moderna prácticamente los últimos tiempos de la esclavitud fue prácticamente en la Segunda Guerra Mundial con lo de Hitler, que esclavizó a Israel. Pónganse a pensar, ¿ustedes creen que no es coincidencia? ¿Por qué tenía que ser Israel en la Segunda Guerra Mundial que lo esclavizaba? ¿Por qué no pudo haber sido otra nación? Si Alemania era una nación tan poderosa, los judíos no representaban ningún peligro para ellos. El peligro para ellos eran los rusos, eran los ingleses, los franceses, el mismo Estados Unidos. Pero el enemigo puso y sembró en el corazón de una persona maligna como Adolfo Hitler para que esclavizara al pueblo judío, amados hermanos. Esto fue lo último que se vivió en nuestra era moderna de lo que es la esclavitud. Ya el enemigo ve que el ser humano adquiere conocimiento y Dios permite leyes porque las autoridades están puestas por Dios, amados hermanos, para que obviamente la maldad no nos tome por completo, porque si no todo esto se vuelve un caos, ¿verdad? La palabra dice que las autoridades están puestas por Dios. Entonces el Dios pone todo esto para que acabe la esclavitud. Pero ¿qué pasa? Que el enemigo es muy astuto. Y el enemigo, como usted ya no en esta era moderna, no puede utilizar una esclavitud literal, como ahora no hay esclavitud, no puede ser porque el lema de la era moderna es la libertad. El enemigo es tan astuto que lo quiere esclavizar a usted en sus pecados, en nuestros pecados. El enemigo es tan astuto que quiere que nosotros tengamos esa esclavitud siga vigente en nosotros para que no tengamos ni llevemos ningún fruto delante del Señor, amados hermanos. Entonces nosotros tenemos que abrir los ojos y decir, bueno, ahora el enemigo que está poniendo en mi corazón para que yo no vaya a sentir. La palabra dice que en los últimos tiempos el corazón de las personas se va a enfriar. ¿Y usted a quién cree que el enemigo le va a tirar a enfriar primero? A nosotros los cristianos, a la iglesia, como dice el pastor. Nos va a tirar que nos enfriemos. Entonces tenemos que pedirle al Señor que quite esa frialdad, ese desamor. Porque si nosotros no pensamos en nuestro familiar que está encarcelado, en los viejitos, en las jóvenes, en los ancianos, en tanta gente, en los hospitales, no tenemos y nos falta ese amor. Y si nos ponemos a analizar nuestros corazones, a todos nos falta ese amor perfecto que Jesucristo quiere que tengamos.
Obviamente la buena noticia, amados hermanos, es que nosotros estamos en un proceso en la cual en estos últimos tiempos tenemos que ir creciendo a pasos agigantados porque la venida de Jesucristo está cerquita. Y Él no quiere que nosotros nos cojan así como distraídos, ¿verdad, amados hermanos? Entonces nosotros tenemos que entender que nosotros tenemos que dar esos frutos. Tenemos que, el enemigo nos quiere, es que quizás al pueblo cristiano, las personas que se meten con el Señor en oración, no las puede esclavizar con el pecado ya. Entonces el enemigo va a usar la esclavitud de atarle las manos, de que usted no sirva, de que usted no lleve fruto. Y si el enemigo logra hacer eso con usted, usted todavía sigue perdiendo la batalla, amado hermano. Porque si no tiene fruto, usted no es salvo, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, yo sé que muchos acá dirán, bueno, y así pues, ¿quién podrá ser salvo? Yo les digo, amados hermanos, que así mismo le dijeron a los apóstoles en su momento a Jesucristo. Jesucristo empezó a impartir palabra y decir, el que hace esto no es digno de mí. Si no niega a su padre o a su hermano, no es digno de mí. Si hace esto, no tiene, si no hace esto, no tiene salvación. El que me escuche y me sigue, ese tendrá salvación, aquel no. Muchos apóstoles se hablan de los 12, pero al principio hubieron 70. Esos 70 le dieron la espalda al Señor y se fueron. Y quedaron 12. Y Jesucristo les dice, ¿ustedes también quieren irse? Ahí es cuando Pedro le dice al Señor, Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa, amados hermanos? Que la palabra es dura. Pero, amados hermanos, estamos en el proceso de que Jesucristo quiere que usted llegue al varón y a la varona perfecta. Estamos en un proceso que nosotros vamos caminando y vamos caminando, pero nosotros tenemos que dar los frutos y dar nuestra parte, amados hermanos. Porque si Jesucristo viene ahorita, ahí es el problema, amados hermanos. Por los frutos, por las situaciones que hemos hecho, ahí vamos a ser llevados. Yo sé que muchos dicen el arrebatamiento, Jesucristo está a punto de venir. Yo sé que todos lo creemos acá, Jesucristo está a punto de venir. Pero amados hermanos, eso es como un examen final en el que el Señor va todas las cositas, porque cada acción que usted hace, la palabra dice que a los tibios Dios los va a vomitar, ¿verdad? Entonces, cada acción que usted hace en la obra, eso lo calienta más a usted. Miren, cuando usted vaya a hacer una obra a la cárcel, usted se siente gozoso, usted se siente espiritual, usted siente que usted está en una relación directa con el Señor. Cuando usted va a un hospital y le predica a una persona, cuando usted le predica a una persona y ve que la persona cae lágrimas, eso lo lleva a usted a más espiritualidad. Eso es, amados hermanos, aparte de la oración, de la búsqueda del Señor en su intimidad, eso es un gimnasio tremendo en el cual usted va a llegar y lo va a ayudar a llegar a la estatura de ese varón perfecto que usted quiere que llegue. Pero tenemos que dar de nosotros. Y yo quiero que ustedes mediten en este momento y le voy a pedir al pastor que oremos por las personas si quieren pasar para que activemos ese don de servir, amados hermanos. Todos estamos llamados a servir, todos estamos llamados a ser siervos. Jesucristo no llamó acá títulos, ni llamó nombres grandes. Jesucristo antes de cualquier nombre grande o de cualquier título llamó un siervo, amados hermanos. Voy a orar por acá, voy a orar y si alguien quiere pasar, yo voy a ser el primero en pasar porque yo quiero que oren por mí, porque yo quiero activar más mi fe. Quiero servirle más al Señor. Pero sería muy bueno que todos pasáramos porque todos nos falta esa acción para con el Señor. Amén, amados hermanos. Entonces se les invita a que pasemos. Oh Señor Dios de justicia. Gracias Señor por esta palabra, Señor Dios santo de majestad. Gracias Dios santo de la gloria porque tú eres poderoso, Señor. Gracias Señor Dios de justicia porque tú eres